especiales formadoras del cerumen. El cerumen es una secreción apócrina, o sea, se rompe la glándula para poder liberar la sustancia, ¿ya? Y esta secreción es bastante espesa, ¿no? ¿Para qué me sirve? Uno, para proteger de posibles infecciones, ¿no? Es como un moco pegajoso ahí que retiene las partículas de polvo. Si algún bichito se nos mete ahí también queda retenido. O sea, tiene función de protección y de limpieza. Normalmente esto es expulsado, ¿no? hacia el introito del conducto, es secretado y uno lo va limpiando. No es aconsejable limpiar muy profundo en niños pequeños porque podemos, como esto todavía es pequeñito, podemos perforar la membrana timpánica. Igual, en el momento de limpiar hay que solamente limpiar en la parte más externa, ya que la interna va secretando. En los abuelitos ocurre lo contrario. En los abuelitos la secreción se hace más abundante, más espesa y llega a taponear, ¿no? Se llama de tapón de cerumen y eso le va a provocar a mi paciente hipoacusia. ¿Qué es la hipoacusia? Disminución de la audición. Entonces, estar también todo ahí tapado no es bueno, ¿ya? No hay mucho que hablar de oído externo, ¿sí? Es lo que acabo de explicar. Acá vemos un corte histológico, esto es piel. Se observa el cartílago elástico. Incluso las láminas que tenemos de cartílago elástico corresponden a algunas a lo que es el pabellón auricular. Está delimitado en la parte interna, en la anterior, ya. Está delimitado este conducto en la parte interna por una membrana que es la membrana timpánica. Esta membrana timpánica ocluye completamente la entrada, ¿ya?, del oído interno. Si por cualquier razón, ya sea infección, ya sea traumatismo, ruptura, algo, se llegara a perforar la membrana timpánica, esto va a afectar significativamente en lo que va a ser el paso de los sonidos. Ya, acá. Ubicamos entonces el límite del oído externo sería la membrana timpánica. La membrana timpánica es el límite entre lo que es oído externo y oído medio. En el oído medio, como vemos acá, es una cavidad llena de aire y llama la atención la presencia de los tres huesecillos del oído. ¿Cuáles son los tres huesecillos del oído? El martillo es el que está directamente conectado a la membrana timpánica. El yunque es el que conecta el martillo con el estribo y el estribo es el que conecta a la ventana oval de lo que va a ser el oído interno. ¿Sí? Esta estructura o esta formación hace que energía mecánica causada por las vibraciones de sonido se convierta luego en energía eléctrica, porque nosotros, nuestro sistema nervioso capta impulsos eléctricos. ¿Qué pasó? Ah, mi teléfono. Buenos días, perdón. La interrupción. Muchas gracias. Entonces, la energía mecánica, que eran los impulsos de sonido, tiene que provocar un temblor, un despabilamiento aquí, para que luego estas vibraciones sean traducidas en impulsos nerviosos. Y eso es el proceso fisiológico de la audición: convertir energía mecánica en energía química. Y la energía, ¿qué significa energía química? Es cuando ocurre la despolarización de membranas por el cambio de carga eléctrica dentro y fuera de la célula, ¿no? Entonces, estas vibraciones, cuando ustedes escuchan algo, vibra, rebota en la membrana timpánica que amplifica estas vibraciones
y hace temblar a los huesecillos, los cuales estos aquí hacen vibrar unas células especializadas que van a tener, ¿se acuerdan de los esterocilios? Hablamos en epitelio de microvellosidades, cilios y esterocilios, y que los esterocilios eran muy raros de ver y que en oído lo íbamos a observar. Adentro hay unas células que tienen esterocilios, que son prolongaciones citoplasmáticas largas, que al vibrar van a provocar una despolarización de membrana, ¿no? Normalmente, y esto lo van a ver en fisio, normalmente una célula es rica en potasio adentro y por fuera es sodio. ¿Sí? Cuando el sodio entra adentro y el potasio se sale, provoca un cambio de voltaje. Normalmente esto es negativo y esto es positivo. Cuando ocurre este intercambio, se provoca un cambio de carga eléctrica y eso hace que viaje el impulso nervioso por medio de la neurona. ¿Ya? A eso se le llama despolarización de la membrana. Ese cambio es como una corriente eléctrica, ¿no? Es como una corriente eléctrica que empieza así y sacude. ¿Ya? Entonces cambia de positivo a negativo y esto vibra y lleva la información por el nervio y ese nervio lo lleva al sistema nervioso central y me dice, estoy escuchando música, estoy escuchando que grita mi mamá, no puedo escuchar, afino el radar, ¿no? Y escucho mejor. ¿O no han visto ustedes que cuando queremos escuchar mejor hacemos esto? ¿No? ¿Para qué hacemos esto? Para aumentar el radar de recepción, ¿no? Para poder escuchar. Bien. Ahora, las personas que usan audífonos, a eso quería llegar. Cuando usan audífonos externos, o sea, esos grandotes, no provoca tanto daño como los internos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al dirigir las vibraciones directamente acá, provocan más temblor de la membrana, ¿no? Que incluso puede romper la membrana timpánica, provocando una sobreestimulación también de las vibraciones de esto, aumentando obviamente la percepción del sonido, ¿no? O sea, se escucha mucho mejor. Pero una exposición exagerada a volúmenes muy altos puede provocar ruptura o lesión de estas estructuras. ¿Ya? Entonces, mejor si no aumenta mucho el volumen ya sea de audífonos o bocinas o del auto o en las fiestas, no se sienten cerca de parlantes porque se están provocando una hipoacusia a larga data. O sea, ahorita no van a sentir nada, pero conforme pasen los años sí se van a manifestar las lesiones. ¿Ya? Siguiente. Bien. Acá está, ¿no? Traumatismo de la membrana. Bien. Tenemos la membrana timpánica, entonces, cuando ustedes vayan a ver, porque como médicos generales también vamos a ir a enfocar y a observar una membrana timpánica. Digamos, mi paciente viene porque le duele mucho el oído. Lo que se utiliza es un aparatito que se llama otoscopio. El otoscopio es como una linternita, pero más pequeña para poder introducir y se puede ver, ¿ya? Entonces, con el otoscopio lo que el doctor quiere ver no es el conducto auditivo externo, es la membrana timpánica, ¿ya? Entonces, cuando meten el otoscopio, la finalidad es poder ver esta estructura, ¿sí? Para ver si hay alguna lesión, para ver si hay alguna inflamación. A veces pareciera que está como un globo ahí que se va a reventar, ¿ya? Eso nos indica lesión a nivel de membrana, lo que disminuye las vibraciones, por lo tanto, disminución de la audición o dolor también. Esto quería llegar en oído medio. Si se fijan, hay una trompa y un conducto que es la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es un espacio
que conecta a la faringe. ¿Sí? Por eso, ¿esto para qué? Esto es para quitar la presión que puede provocarse aquí en la caja timpánica. Si alguna vez se sienten con los oídos tapados, ustedes bostezan, el avión, ustedes bostezan, hace que esto cambie la presión y no se lesione, ¿ya? No se infarta. No pueden tampoco hacerlo muy fuerte. He visto alguna vez un estudiante, grande, 18, 19 años, entró a la piscina, se le taparon los oídos y agarró y hizo chao, membranas timpánicas. ¿No? Claro, que sangraron los oídos, porque rompió las dos membranas timpánicas. ¿No? También el hecho de que les ocurra en los aviones, una de las soluciones que hacen las azafatas es darles chicle. ¿No? El chicle hace que mueva y también va disminuyendo la presión de la caja timpánica. ¿Sí? Bien, infecciones de garganta, ¿no? También puede subir por acá y provocar otitis, ¿no? Otitis también, infección y supuración. ¿Hay un ataque que comunica con la faringe? Sí, se conecta con la faringe. Por lo tanto, infecciones de amígdalas pueden provocar infecciones de Doctor, una pregunta, ¿por qué las madres o las abuelitas también tienen la creencia de, para solucionar el dolor de oído, ponerte el periódico enrollado? Lo que hacen, bueno, fisiológicamente explicado sería, lo que están haciendo es meter aire caliente. El calor disminuye la despolarización de células nerviosas receptoras de calor, de dolor, entonces disminuye la inflamación. Lo que están metiendo es calor, no tanto el humo, sino el calor. Al meter el calor disminuye el dolor. Es como cuando ustedes le dicen a las chicas el cólico menstrual, si se ponen bolsitas calientes, disminuye el dolor. Lo mismo ahí. Ya, acá. Ya, a nivel, ¿qué les digo? Pues, otorrinolaringólogo. Ya. La membrana timpánica tiene sus partes. ¿Vale? Ya. Ahí está. La pars flácida, la pars. La pars flácida, que tiene un tejido conectivo más delgado. La apófisis corta, bueno, la apófisis o el mango. Esta parte que se observa más sobrelevada corresponde a la conexión con el martillo. Es el mango del martillo que estaría ahí. Ya tenemos, ¿qué más? El ombligo, la pars densa, el anillo fibroso, la pared anterior, la trompa de Eustaquio no se ve con trompa. Triángulo luminoso y ya. Histológicamente estaría formado por piel y tejido conectivo. ¿Sí? Siguiente. Ya, los huesecillos, bueno ya. Los huesecillos, ustedes lo conocen anatómicamente, no voy a entrar en forma y demás cosas, pero sabemos que de los tres, el más grande sería el martillo, y de los tres, el más pequeño sería el estribo. El martillo se conecta directamente con la membrana timpánica. El yunque une lo que es el martillo con el estribo y el estribo se une a la ventana oval del oído interno. ¿Ya? Acá está la trompa de Eustaquio. Hay dos músculos aquí, uno es el músculo del estribo y el otro que es el músculo tensor del tímpano. Ya. ¿Qué más de aquí me interesa? Hay una rama nerviosa que es el nervio de la cuerda del tímpano, que es rama del ¿ya? ¿Para qué me interesa esto? ¿Qué tiene importancia? Se conecta con la lengua. ¿Ya? Esa misma, lo más parte del trigémino, se conecta con la lengua.
Por lo tanto, lesiones o infecciones a nivel de la cuerda del tímpano pueden provocar pérdida de sabor, pérdida de reconocimiento de sabor por el nervio. ¿Qué más? Siguiente. Ya, esa es la parte importante. Bueno, esta es la parte más interesante. El oído interno. El oído interno está formado por lo que es el oído interno. Está formado por lo que es el laberinto óseo, que no tiene muy gran importancia, y el laberinto membranoso. Entre laberinto y laberinto tenemos un espacio por el que se encuentra un líquido que se llama perilinfa. Y por dentro del membranoso tenemos otro líquido que es la endolinfa. Entonces, ubicando aquí, el óseo es el hueso, que es parte del temporal. Y dentro del laberinto óseo se encuentra el laberinto membranoso. ¿Sí? Siguiente imagen, está mejor la. El laberinto óseo, por su parte, tiene tres lugares más importantes. Lo que es la cóclea o el caracol, lo que son los conductos semicirculares, que son 3, y este cuerpo que es el vestíbulo. Eso sería desde el punto de vista óseo. Repito, la cóclea o caracol, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Que como ven, llama la atención que los conductos semicirculares se ensanchan al unirse con el vestíbulo. Ahora, presenta dos ventanas, la ventana oval y la ventana redonda. Y la ventana oval ya dijimos que está adherida o conectada al estribo. Dentro de este hueso se encuentra el laberinto membranoso. El laberinto membranoso tiene igual la cóclea, igual el vestíbulo, igual los conductos semicirculares. ¿Sí? Pero dentro del vestíbulo se habla de dos lugares, que es el sáculo y el utrículo, que ahorita lo vamos a ver, son encargados más del equilibrio que otra cosa. Bien, entre estos dijimos que estaba líquido, ¿no? Tenemos el líquido perilinfático y el endolinfa. La endolinfa está por dentro del conducto membranoso y tiene una composición mayor en sodio y menor en potasio. ¿Sí? Mientras que por dentro, más adentro de esto, hay otro espacio dentro de lo que es la endolinfa, que es el espacio cortical del aparato de Corti, en el cual va a haber mayor potasio y menor sodio. Esta diferencia de concentración de iones hace que se produzca la despolarización de membrana y viaje la información del sonido. ¿Ya? Eso es importante. Siguiente. Aquí lo mismo. Vemos el laberinto óseo, ¿sí? Y por dentro el laberinto membranoso. Y entre ellos espacios que sería fluido por la perilinfa. Y dentro de este, la endolinfa. ¿Bien? Ahora, funcionalmente hablando, al oído interno se lo va a dividir en dos zonas. Uno que va a ser la zona vestibular, función vestibular, y otra que va a ser la función coclear. La función coclear está encargada del sonido, de la audición. O sea, caracol es, gracias al caracol es que escuchamos. ¿Sí? Ahora, vestibular
vestíbulo y conductos semicirculares están encargados del equilibrio. Ambos están inervados por el octavo par craneal. No, no es octavo. Vestíbulo coclear. No se ve paciente. ¿Sí es octavo facial? ¿Es octavo? Sí, octavo. Ya, es el octavo, ¿no? Sí. Ya. Entonces, el nervio vestíbulo coclear nos va a informar tanto de la audición como del equilibrio que se da en estas dos regiones. ¿Ya? Bien. Siguiente. Sistema. El nervio vestíbulo coclear está formado por un nervio coclear y un nervio vestibular, que obviamente el nervio coclear va a ir a percibir el sonido a nivel de la cóclea y el nervio vestibular va a transmitir el equilibrio en zona vestibular. ¿Sí? Dentro del vestíbulo les decía que había dos estructuras, que son el utrículo y el sáculo. Esto va a estar encargado de recepcionar los movimientos con aceleraciones lineales y la posición de la cabeza, mientras que el utrículo en el plano horizontal y el sáculo en el plano vertical. ¿Qué significa esto? Es el que nos da el movimiento de lateralidad. ¿Ya? Así y así. En cambio, los conductos semicirculares son los angulares, son los movimientos angulares. ¿Por qué les aclaro este punto? Porque cuando hay un proceso inflamatorio a nivel del órgano vestibular, el paciente pues pierde el sentido de equilibrio y aunque esté totalmente quieto, él siente que el mundo le está dando vueltas. A eso se le llama vértigo. Mucho vértigo produce náuseas. Entonces el paciente a veces viene y dice, tengo muchas náuseas. No se dice más. No, incluso si es mujer y se está embarazada. No, pero amanezco, me